Buenos días, bienvenidos una vez más. Hoy tenemos una sesión muy interesante del curso de actualización en medicina. Nos hablará el doctor Tabarak Raga del Servicio de Urología sobre la disfunción eréctil y el enfoque terapéutico y puede ser un poco su relación con el riesgo cardiovascular, ¿vale? Muy en boga, o sea que Tabarak, cuando quieras, el micrófono es tuyo y gracias. Muchas gracias por venir a nuestro curso. Buenos días a todos. Gracias por venir. Hoy os hablo a la disfunción eréctil con enfoque cardiovascular. No solamente disfunción eréctil de forma general terapéutica, pero también el enfoque cardiovascular y con la gente que tiene enfermedad cardiovascular, sobre todo cardíaca. Mi nombre es Tabarak Raga, soy adjunto del Servicio de Urología al Hospital Universitario Juan de Dios. Antes de hablar del tema, me gustaría enfocar un poquito sobre la historia de la disfunción eréctil en varias culturas antiguas. En la primera descripción de impotencia eréctil procede del antiguo Egipto y se encuentra en el papiro de Kaun, que es una ciudad en el sur de Egipto, que constituye el trato de medicina más antiguo conocido y data de 2000 años antes de Cristo. En este papiro, los trastornos de la erección se describen según los tipos nosológicos y se define como el hombre es incapaz de llevar a cabo el acto sexual. Bien por motivos naturales o como pensaron ellos, también por encantamiento o maldición. Uno de los primeros documentos sobre la impotencia masculina también proviene de la India, del Samhita de Sushruta, es un nombre tan raro, del siglo VIII a.C., y no documenta solo los síntomas de la disfunción eréctil, sino también los tratamientos antiguos para la impotencia. Se mencionan varios remedios para curar la impotencia masculina. Uno de los verbejes más interesantes se menciona en el artículo académico de Zhou Shou. El papiro de Turín, sí, es un poquito... El papiro de Turín es considerado el documento sexual más antiguo en la historia, data 1200 años antes de Cristo, que fue descubierto en el Egipto en el siglo XIX. Es el único tratado que muestra sexo explícito que exhibe a un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales en diferentes posturas. El autor intentó representar en diferentes escenas correlativas todas las acciones que llevaban a cabo los protagonistas. También llevaba remedios para curar la disfunción eréctil. Ninguno de ellos se ha demostrado científicamente con evidencia científica. No olvidamos la India, que han utilizado varios remedios para tratar la disfunción eréctil y que han contribuido mucho en el tema. Y ninguno de los productos que se ha descubierto o se ha hablado en el antiguo indio se ha demostrado con evidencia científica. En China sí, los chinos han contribuido mucho al tema y hay un papel importante de Lao Li que explora los efectos de medicina tradicional china y su comprensión en la disfunción eréctil. La medicina tradicional china enseña que el cuerpo humano sano depende del equilibrio entre las fuerzas del yin y yang. En esta creencia, todas las formas de dolencias como enfermedades, tensiones y complicaciones internas son causadas por un desequilibrio del qi o el chi, que es la energía que permea. Los métodos chinos antiguos se desarrollaron para combatir la impotencia, incluida la acupuntura. Hay papeles importantes que han demostrado que la acupuntura tiene una eficacia de 30% en tratar la disfunción eréctil en el hombre. Las ventosas pinianas también se usan hoy en día. Y la medicina a base de hierbas, entre ellos, por ejemplo, el ginseng coreano y una hierba que se llama el horny goatweed, que se ha demostrado que tiene una eficacia sobre el fosfodiesterasa, inhibidora de la fosfodiesterasa 5.
Todos estos métodos fueron diseñados para aumentar la circulación arterial a los órganos sexuales masculinos y viabilizar también el libido. En el antiguo Roma, como sabemos, es la estatua famosa de David en Florencia por Michelangelo. Siempre ha demostrado el cuerpo humano, se ha fascinado con la actividad vital del cuerpo humano, siempre demostrado el miembro en estado flácido. Al cambio, en el antiguo Egipto, y eso es un dibujo real del templo de Luxor, ese se llama el dios Min, y detrás del dios Min, o de este dibujo, se considera como la lechuga romana, que tampoco se ha demostrado con evidencia científica que tiene una eficacia sobre la disfunción eréctil. Ahora bien, ¿qué es la disfunción sexual masculina? ¿O qué tipo hay? La disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Nosotros hoy os hablo solo la disfunción eréctil. ¿Cómo se define la disfunción eréctil? Se define como la incapacidad persistente, y de persistente hay muchos debates, mínimo 6 a 8 meses, para lograr o mantener una erección adecuada, como otros saben, para la actividad sexual. Hay dos tipos de la disfunción eréctil. La primaria, que un hombre nunca en su vida ha logrado tener o mantener una erección suficiente para la erección, o secundaria adquirida posteriormente en la vida, previamente capaz de alcanzar la erección. La disfunción eréctil tiene un impacto negativo sobre la calidad de vida, asocia a un sufrimiento psicológico sustancial que afecta a la relación con la familia, sobre todo con la pareja. Sin embargo, el tratamiento de la disfunción eréctil, cuando tiene éxito, mejora significativamente la calidad de vida relacionada con la salud sexual. Prevalencia. La prevalencia nacional en España, en nuestro país, hay una encuesta relacionada a nivel nacional en 2.477 hombres con una edad comprendida entre 25 y 70 años, ha demostrado que el 18,9% de los encuestados padecían una forma u otra disfunción eréctil basada a un cuestionario famoso que se utiliza en neurología, que es el International Index of Dysfunction Erectile, o el Índice Internacional de la Función Eréctil. ¿Qué es el Índice Internacional de la Función Eréctil? Pues una serie de cuestionarios, nosotros le damos en escrito al paciente y él mismo puntúa la calidad de la erección que él tiene. Por ejemplo, una de las preguntas, hay dos formas del cuestionario, uno extendido, otro resumido. Una de las preguntas, por ejemplo, en las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia logró usted erección durante la actividad sexual? Se utiliza, por ejemplo, nunca, o casi siempre tengo, pues. Luego, por ejemplo, en las últimas 4 semanas, cuando tuvo erección con la estimulación sexual, con qué frecuencia y suficiencia tenía la rigidez de la penetración, y etc. Luego, según este cuestionario, o según estas preguntas, tenemos una puntuación final que evalúa la función eréctil, tanto la función orgásmica, el deseo sexual, la satisfacción en el coito y la satisfacción global. Cada pregunta tiene una puntuación y la puntuación final es lo que consta. No entraríamos mucho en este tema. En su versión corta, bueno, eso lo voy a pasar. En
El dominio de la disfunción eréctil, según el cuestionario internacional o del índice internacional de la función eréctil, se puntúa en grave, moderada y leve, o sin disfunción eréctil según la puntuación que el paciente o el cliente tenga en el cuestionario. Y es un estudio que ha demostrado que el 17,2% de la disfunción eréctil en mayores de 18 años tiene alguna. La preferencia ajustada por la edad demuestra una relación directa siendo entre 20,6% de hombres entre 60 y 69 años, 36,4% entre los que tienen 70 a 79 y 67,1% más del 80%. Como vemos, es que igual como la enfermedad cardiovascular, tiene una evolución progresiva por la edad. En la epidemiología mundial hay un estudio en Massachusetts que era un estudio observacional en varones entre 40 y 70 años, realizado en el 87, relevó que la disfunción eréctil tiene una tasa de incidencia del 25,9 casos por 1.000 personas al año. Es decir, muy prevalente es el 52% a los varones mayores de 40 años o de 40 a 70 años que buscan algún grado de disfunción eréctil. ¿Se asocia con la edad? Sí. Es 3 veces más frecuente en varones más de 70 años que en varones de 40. Creo que también coincide con las enfermedades cardiovasculares. Se correlaciona con el factor de riesgo o factores de riesgo, como ya veremos más adelante. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? Kamiensky et al. Ha demostrado que la persistencia de la disfunción eréctil se correlaciona fuertemente con el acontecimiento cardíaco posterior. Es un signo de advertencia en la enfermedad cardiovascular silente. Un varón de condición grave sin síntomas cardíacas debería considerarse un paciente cardíaco hasta que demuestre lo contrario. Ya veremos adelante que. Resumen de la epidemiología. Es un problema común mundialmente. Como hemos visto en Estados Unidos, solo hay más de 50% en los varones más de 40 años. Comparte factores de riesgos comunes con las enfermedades cardiovasculares. La modificación de estilo de vida, ya veremos adelante, puede mejorar la función eréctil. Es un síntoma, no es una enfermedad. Común después de cirugías radicales pélvicas, como la restricción radical, la radioterapia, y menos común después de radioterapia. Bueno, eso no pertenece al tema. ¿Qué son los factores de riesgos de la disfunción eréctil? Primero es la enfermedad cardiovascular. Diabetes. Dislipidemia. Síndrome metabólico. El hipogonadismo. Apnea del sueño. La obesidad. La depresión. La insuficiencia renal, la ansiedad por rendimiento, el estrés por el empleo o desempleo o otras causas, la edad, el estilo de vida, tabaquismo, las condiciones sociodemográficas, igual que son factores de riesgo de problemas coronarios, ¿no? Hay varias etiologías del problema de la disfunción eréctil. La vasculogénica, neurogénica, anatómica, hormonal, relacionado con medicina, que nosotros damos como médicos, o psicólogo. Medicación, pues los antihipertensivos, los diuréticos, los tiazidos, los beta bloqueantes, los selectivos.
los antidepresivos, sobre todo los tricíclicos inhibidores de la recepción de la serotonina, los antipsicóticos, los antiandrógenos, fármacos antinucleares, los agentes citotóxicos, la morfina, que son los factores vasculares compartida con las enfermedades cardiovasculares. Protección del flujo sanguíneo del pene debido a enfermedades vasculares como la arteriosclerosis. También es un factor importante para las enfermedades vasculares, sobre todo el infarto del miocardio. Factores metabólicos como la diabetes, la hipertensión, son las mismas condiciones que el infarto miocardial. Psicológicos, ansiedad, depresión, como hemos dicho. También el estrés emocional puede asociarme a riesgo de eventos cardíacos. El estilo de vida. El típico hombre que no hace ejercicio, que está todo el día viendo la tele, comiendo comida junk food. Es igual como el consumo excesivo de alcohol, sobre todo, la obesidad. También son mismos hábitos de vida conocida por aumentar riesgo de enfermedades cardiovasculares. El tabaco. Una foto muy demostrativa. Altera la hemodinámica arterial en el pene, causando disfunción eréctil, sobre todo con el avance de la edad. El mecanismo: fibrosis arterial, estenosis aceleradas y la arteriosclerosis. También hay influencia sobre el neurotransmisores o los transmisores neurológicos. La testosterona. La testosterona es la principal hormona masculina. Epidemiológicamente, los estudios han demostrado los bajos niveles de testosterona asociada con la aterosclerosis, la enfermedad coronaria y los eventos cardiovasculares agudos. Pero hay un pero aquí. El tratamiento de hipogonadismo en gente mayor o en hombres mayor, hay muchas discrepancias entre tratar con terapia de sustitutiva de la testosterona. Hay unos estudios que han demostrado que la testosterona puede tener un efecto positivo en el tratamiento de, por ejemplo, isquemia miocardial o enfermedad cardiovascular. Pero la FDA recientemente han puesto muchas restricciones sobre el tema. Basear et al. Ha hecho un estudio randomizado controlado en 2010, publicado sobre los efectos adversos asociados con el tratamiento con testosterona en 209 pacientes que fueron en este estudio con prevalencia de hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, obesidad. Y han demostrado que en total 23% en el grupo de testosterona, en comparación con 5 en el placebo, han tenido eventos adversos cardiovasculares. En esta población, en varones mayores de edad con limitaciones de movilidad, con prevalencia alta de enfermedades crónicas, la aplicación de testosterona en formato de gel fueron asociados al aumento de riesgo adverso de enfermedades cardiovasculares.
Ese es el estudio, que fueron 209 pacientes, varones de más de 65 años, con nivel de testosterona total entre 100 y 350 nanogramos, con o free testosterona libre menos de 50 picogramos, separados en dos grupos, placebo y testosterona, y es el resultado final de este estudio. ¿Qué han dicho? Han dicho que high rate of cardiac, respiratory and dermatological event in the placebo group, es decir, que el grupo de testosterona han demostrado más adversos efectos secundarios que el placebo. Pero el encofeital ha demostrado otro estudio en el 2023 en hombres con hipogonadismo, con una enfermedad cardiovascular preexistente, que han dado tratamiento sustitutivo con testosterona y han demostrado, ya veremos adelante, que no fuera inferior, eso es una palabra muy también, como diría yo, amplia, comparación con placebo con respecto a la incidencia mayor de efectos cardiovasculares. ¿Qué métodos han utilizado? Fueron un estudio multicéntrico randomizado doble ciego, controlado en 5.246 hombres entre 45 y 80 años de edad que tenían un alto riesgo cardiovascular con síntomas de hipogonadismo. La testosterona basal fue inferior a 300 nanogramos por decilitros y los pacientes fueron asignados randomizados para tratamiento transdérmico, con testosterona gel y versión con placebo. Aquí es el estudio. 5.246, testosterona menos de 300 nanogramos, un estudio randomizado doble ciego multicéntrico placebo controlado y resultados. Entre estos 5.246 pacientes, solo 182 pacientes, es el 7% en el grupo de testosterona, en comparación con 190 pacientes, que considera 7,3% en el placebo grupo, tuvieron una incidencia cardiovascular mayor que tenían que terminar el estudio. El resultado final, que tratar o no tratar hombres con hipogonadismo, con antecedentes de enfermedad cardiovasculares, más o menos son similares, no inferiority, pero tampoco ha demostrado que es superior. Conclusión del estudio. El confidencia del intervalo fueron 0,78 hasta 1,17, con el valor de P menos del 0,001%. La incidencia de eventos cardiovasculares secundaria al tratamiento con testosterona en el evento compósito primary cardiovascular endpoint similar en ambos grupos fueron similares más o menos. Vale. ¿Qué es la patofisiología comparativa entre la disfunción eréctil y la enfermedades cardiovasculares? Comparten una etiología común debido a su origen en disfunciones vasculares. La disfunción endotelial. Ambas condiciones son resultados de un deterioro del endotelio vascular que afecta el flujo sanguíneo tanto hacia el corazón como hacia el pene. Recordamos que como las arterias coronarias, como las arterias penianas, son end arteries, son arterias terminales o ciegas.
A continuación, se detalla esta relación desde el enfoque comparativo basado en la fisiología, el mecanismo complicado. Las enfermedades cardiovasculares, la disfunción endotelial es el punto de partida para la arteriosclerosis también. Una condición en la que las arterias se endurecen y se estrechan, limitando el flujo sanguíneo al corazón y otros órganos vitales. En la disfunción eréctil, la reducción de la liberación del óxido de nitrato impide una adecuada vasodilatación de las arterias cavernosas del pene, lo que compromete la erección. Los nitratos se tratan a la gente con enfermedades coronarias. Vale. Como hemos visto, hay disfunción en el endotelio, los mecanismos mediante los cuales en las enfermedades cardiovasculares la disfunción eréctil endotelial pueden provocar lesiones como son el aumento, la reducción del flujo sanguíneo, la insuficiencia arterial o la estenosis arterial. La arteriosclerosis y el flujo sanguíneo. La arteriosclerosis contribuye a la reducción del diámetro arterial, afectando negativamente tanto el sistema cardiovascular como la función eréctil. Las arterias más pequeñas del pene, que son 1 de 2 milímetros de diámetro, son especialmente vulnerables a la arteriosclerosis, por lo tanto, puede manifestarse antes de los síntomas cardiovasculares clínicos, convirtiendo en un posible indicador temprano de las enfermedades. Ya como también sabemos, la hipertensión, los factores de riesgos comunes como la hipertensión, aumenta la presión en los vasos sanguíneos, deteriorando las paredes vasculares, reduciendo la función eréctil. La diabetes causa daños endoteliales y neuropatía asociada, afectando tanto el corazón como el sistema eréctil. La obesidad y la dislipidemia, ambas aceleran el proceso arteriosclerosis, lo que contribuye a un mal flujo sanguíneo en los dos sistemas. La inflamación crónica es un papel importante en ambos sitios, en ambas enfermedades, que es una inflamación bajo grado asociada a factores de riesgo metabólico como la obesidad, resistencia a la insulina, implicando en la progresión de arteriosclerosis en ambas enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares también presentan dos procesos de enfermedades que habitualmente están asociados uno al otro. Y esto, una base fisiológica común, dividen las ambas enfermedades. Otros estudios retrospectivos, 207 pacientes, el 60% en este estudio del grupo de pacientes con enfermedades cardiovasculares durante los 5 años, solamente 53% han demostrado que le han preguntado sobre su vida sexual. Y en este estudio, OJZ ha demostrado que la disfunción eréctil procede de los eventos cardiovasculares agudos con 5 años. Es decir, que nosotros como médicos debemos preguntar siempre de la vida sexual de los pacientes. La disfunción eréctil es un tip de iceberg, que abajo hay muchas enfermedades que tenemos que saber. Y si no lo tratamos temprano, vamos a tener muchos problemas después. El pene, como sabemos, es un órgano pélvico externo morfológico cilíndrico compuesto principalmente por 3 estructuras: los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos. No voy a detallar mucho, y están rodeados por túnica albogínea. En el interior de los cuerpos hay las arterias cavernosas que conforman el fluente principal del flujo sanguíneo responsable del fenómeno de la erección.
el cuerpo cavernoso está atravesado por la uretra. Aquí veremos. Cuerpo cavernoso, cuerpo esponjioso, la uretra. La porción terminal de la arteria pudenda interna origina de los tres vasos. La arteria del pulpo del pene, la arteria uretral, la arteria cavernosa profunda del pene y la arteria dorsal del pene. Como vemos que también son end arteries o arterias terminales. Las arterias cavernosas, que es esta, también se llama la arteria profunda del pene, atraviesan la túnica apogénea al nivel proximal, extiende a lo largo del cuerpo cavernoso. Y son los principales vasos que intervienen en el proceso de erección. La sangre de los cuerpos cavernosos drena mediante las venas emisarias hacia las venas. Y hay un proceso importante aquí. Ahora detallamos más adelante la fisiología de la erección. Es un mecanismo, la fisiología, es un mecanismo muy complejo. Es un evento neurovascular modulado por factores psicológicos, también por el estado hormonal. Y es un proceso pasivo, es decir, que no es muy voluntario. Cuando aumenta el flujo sanguíneo a través de la vena cavernosa profunda, aumenta el flujo sanguíneo a las corporas cavernosas, hace una oclusión las venas emisarias del pene y el pene se llena de sangre. Y eso más o menos es lo que causa la erección. Dilatación arterial, aumenta el flujo sanguíneo. Relajación de los músculos liso, trabecular, llenando los sinusoides. Mecanismo veno-oclusivo, aquí es muy importante, la oclusión del flujo venoso. Empieza con estímulo erectógeno o estímulo exterior. Empieza un proceso neuronal complejo desde la corteza cerebral hasta la columna vertebral, ahora está la spinal cord. Activación celular, liberación del óxido de nitrato, estimulación del ciclo GMP, relajación del músculo liso y disminución del calcio. Provoca al final dilatación de la sinusoide arterial o los corpóreos cavernosos. Por tanto, sabemos estos dos procesos. El estímulo neural libera óxido de nitrato o óxido nítricos, se activa el segundo mensajero, el CGMP, que disminuye el calcio intracelular y hace relajación o provoca relajación del músculo liso, que aumenta el flujo sanguíneo y provoca la infección. Vale, bien. Prostaglandina hace más o menos un efecto terminal común, pero activa otro segundo mensajero, que es el CMP. Ya veremos por qué menciono esto, porque al final en el tratamiento o cuando tenemos que tratar, hay dos líneas de tratar. La inhibición de la degradación de este mensajero o del otro. ¿Quién puede tratar un hombre con disfunción eréctil? Una pregunta simple. Pues cualquier médico que sepa indicaciones, efectos secundarios y el estado físico y fisiológico o enfermedad que padece el paciente. En nuestro país, perdón, en nuestro país es el médico de atención primaria. Y que está permitido utilizar la terapia oral. Antes de tratar, hay que ver, ¿puedes tratar o no? ¿Debes tratar o no? ¿Cuándo no debes tratar? La clasificación mía, yo creo que ustedes lo saben mejor que yo, de la enfermedad cardiovascular. Vale.
Los pacientes posibles de ser tratados. Lo que nosotros en neurología lo tratamos sin consultar con ustedes. Son los riesgos de cardiovascular, de enfermedad cardiovascular baja, que sin síntomas coronarias y menos 3 de los siguientes factores de riesgo. Hipertensión arterial controlada, angina estable de poca intensidad, revascularización coronaria exitosa, infarto miocardio previo no complicado o enfermedad valvular leve, o insuficiencia cardíaca clase funcional 1 a la escala de Dina. Los pacientes con prolapso valvular mitral o fibrilación auricular con frecuencia ventricular controlada no tienen riesgos especiales. También, la actividad sexual no representa un gran gasto energético, por lo cual, en general, la reserva coronaria de estos pacientes con angina estable suele ser suficiente como para no produzca angor. Vale. ¿Cuáles son los pacientes que no pueden ser tratados hasta la estabilización? Voy a saltar los intermedios. ¿Vale? Los altos riesgos a la escala de Dina son pacientes con angina inestable o infarto miocardíaco muy reciente, menos de 2 semanas, hipertensión arterial no controlada, insuficiencia cardíaca clase funcional 3 o 4, arritmia de alto riesgo, cardiopatía hipertrófica obstructiva, enfermedades valvular moderada de severa, en particular la estenosis de la aorta sintomática. ¿Por qué? Porque de todos los tratamientos aumenta el gasto cardíaco. Con gradiente sistólico pico de más de 40 miligramos mercurio. Las guías por el manejo de disfunción eréctil de la American Neurological Association tienen las mismas orientaciones. La posibilidad de tratar disfunción eréctil en pacientes con enfermedad cardiovascular conocida y siguen los criterios de Princeton, que en el 2017 actualizaron disponible online, no agrega recomendaciones en cuanto a la predicción de enfermedad cardiovascular en paciente con disfunción eréctil y sin enfermedad con cardiovascular manifiesta. Vale, ahora bien, los pacientes que requieren evaluación cardiológica, pues yo lo mando a ustedes, que ustedes visiten. Puede o no puede ser tratado. Yo no los trato antes que consultar con vosotros. Enfermedades coronarias. Y 3 o más de los siguientes factores de riesgo. Angina moderada, infarto miocardio reciente, entre 2 y 6 semanas, insuficiencia cardíaca clase 2, o secuelas no cardíacas de enfermedades arterioscleróticas, tales como ataque cerebrovascular. Entonces, con esos pacientes, yo no me atrevo a tratar. No me atrevo a dar Viagra, no me atrevo a hacer nada hasta que hago un consulta con cardiólogo. La terapia oral tiene fracaso antes de empezar. Sí. 4 de 10 tratados con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 no responde satisfactoriamente. Eso lo tienes que saber. Si entre 10 pacientes que entran de tu consulta te quieres recetar una Viagra, 4 no van a responder. Sea lo que sea la indicación que usted da. ¿Qué haremos como urólogos? Ahora vamos en detalle del tratamiento. Cambio a otro inhibidor de fosfodiesterasa. Cambio a inhibidor de fosfodiesterasa 5 diario. Combinación entre uno y otro. Aumento la dosis. O un tratamiento invasivo. Vale. ¿Cuáles son los tratamientos que están en el mercado? Sildenafilo, la Viagra, Vardenafilo, Tadafilo, las Cialis, Avanafilo. La diferencia, entre uno y otro. La dosis, la eficacia, el tiempo de administración antes de la actividad sexual, la vida media. El que más tiene vida media, el tadalafilo y la avanafilo. De 17,5 horas de vida media. Ahora bien, la vida media no significa que tú puedes dar otra pastilla de tadalafilo cuando haya pasado 17 horas. No,
Si tú das tadalafilo de 20 miligramos, la segunda dosis tiene que ser 72 horas después, porque el cuerpo todavía tiene tadalafilo. Que es la Cialis, por cierto. Concentro mucho el tadalafilo porque también ha demostrado últimamente que está indicado en el tratamiento de la gente con hiperplasia benigna de próstata. Entonces, la gente con síntomas urinarios inferiores, que tienen efectos, que tienen disfunción eréctil, en vez de empezar a darle alfa bloqueante o otra combinación, otra vía combinada, puedes dar tadalafilo. Que no ha demostrado ni superior ni inferior, ha demostrado igual. Vale. Efectos secundarios, todos. La cefalea, rubeficación, dispepsia, congestión renal, distorsión de colores, visión borrosa, náusea, hasta incluso pérdida temporaria de visión. La vardenafilo igual, tadalafilo igual, vardenafilo igual. La diferencia entre uno y otro y la persona otro. Siempre la contraindicación. ¿Cuándo no debe recitar ninguno de estos? Contraindicación absoluta. Cualquier hombre que toma nitratos o inhibidores potentes del CYP3A4 o alfa bloqueante de primera generación por la hipotensión ortostática. Vale. Fracaso con tratamiento con inhibidores del fosfodiestrada 5. El 11 hasta el 44% de los pacientes no responden al tratamiento con inhibidores de la fosfodiestrasa oral, ya sea por la ineficacia o por uso incorrecto. La falta de eficacia en la mayoría de los pacientes se explica por la etiología y comorbilidad. Entre las razones relacionadas con el abandono del tratamiento están los efectos secundarios, sobre todo el miedo de los efectos secundarios y las contraindicaciones. Un paciente cardiovascular o infarto de miocardiaco siempre tiene miedo a los efectos secundarios. En mayoría de los casos sí tiene razón. La ingesta de alimentos puede afectar también la absorción y, por supuesto, la ingesta de alcohol puede dificultar temporalmente la incapacidad para obtener una erección. Ahora bien, si falla el tratamiento oral, hay tratamiento local. Inyección intracavernosa directa con el Caberject, que es un alborostadiro, o la terapia intrauretral, que es el tratamiento intrauretral. Se llama Beriret y el otro se llama Caberject. Vale, que es un crema tópico, como veremos adelante, que mimetiza la acción fisiológica de la prostaglandina E, activar el adieneto cyclase, aumenta la proteína kinase, baja el calcio intracelular y hace una relajación del músculo liso. Igual como la Viagra, pero inyectando directamente en el pene. Importante, no necesita estimulación sexual y se metaboliza rápidamente en el cuerpo. Pero igual como la Viagra, igual como el tadalafilo, a la gente que toma nitrato no lo puedo dar. El Caberject, vale. Tiene dos concentraciones, 10 y 20 microgramos, se inyecta directamente en el cuerpo cavernoso. Nosotros en la consulta externa de urología citamos al paciente la primera vez y le damos una educación sanitaria, cómo inyecta el producto y cuáles son los efectos secundarios más importantes que tiene que saber. Fue lanzado en el 97 y es el primero único medicamento aprobado para el tratamiento intracavernoso de las funciones eréctiles. Dice que no tenemos nada más excepto esta para inyección directa en el cuerpo cavernoso. Se administra, como he dicho, de 10 a 20 miligramos y la reacción aparece al cabo de 15 minutos. Eficacia superior al 70%. Ahora bien, complicaciones, dolor en el pene, erección prolongada o priapismo,
fibrosis, tasas elevadas de abandono y incumplimiento limitado porque tiene miedo a la inyección. A veces se utiliza en combinación con otros fármacos. Ahora solamente utilizamos el tratamiento oral como combinación. El papaverina ya no se usa, ni la fentolamina. El otro tratamiento es el alprostadilo intrauretral. También está en el mercado, está financiado por la Seguridad Social, por cierto. No necesita visado especial, pero sí necesita que pongas un informe en el SAP. Y es un monodosis, lanzado en 99, aprobado como una formulación específica del alprostadilo en grado. Bueno, también citamos al paciente para hacer una educación sanitaria, cómo se aplica. Problemas, bueno, indicación primero, pues igual, tratamiento de un hombre más de 18 años con disfonía eréctil, cuando falla el tratamiento oral. El nombre comercial, pues se llama Vererect, es un alprostadilo con un expediente que activa la permeación del producto a través de la uretra. Problemas, lleva un expediente alcohólico también que causa ardor en la uretra, motivo por lo cual los pacientes dejan usarlo. Ese es el producto que activa la permeación o aumenta la permeación. No vamos a dar en detalles en esto. Y así como se autoriza al paciente. Aplica en el punto del pene 10 minutos antes del intento de relación sexual. Son monodosis. Se aplica directamente en la uretra, que mantenga el pene un poquito hacia arriba hasta todo el producto entra en la uretra. Tiene que atemperarlo primero, se lo está conservando en la nevera, girar el monodosis. Ensanchar el orificio, luego aproximar el envase, apoyar y inyectar el producto. Es como si fuera un gel. Posología. La máxima frecuencia es de 2 a 3 veces por semana. Y el programa del SAP no nos permite más. Es decir, cada 72 horas es lo máximo. El comienzo de efecto, pues en 5 a 30 minutos, depende de cada paciente, y la duración de efecto de 1 a 2 horas. Ha demostrado eficacia versus placebo en estudios alterados doble ciego. En fase 2 en pacientes con disfunción eréctil severa y en fase 3 con múltiples comorbilidades, difícil de tratar con tratamiento oral. Hay otros tipos de tratamiento como la vancomycina, ¿vale? Y el tratamiento con ondas de choque. Se puede compaginar o combinar con tratamiento oral, es decir, poner el alprostadilo en inyección o en pomada intraocular o tópico con tratamiento con Viagra o cualquier inhibidor del IP-5. La terapia combinada ofrece mejores resultados en comparación con cualquier otro de los fármacos como una monoterapia, pero los efectos adversos del tratamiento combinado no suelen motivar la interrupción del tratamiento. La diferencia, ¿dónde actúa cada uno? El alprostadilo activa el adenina ciclasa, pero también el objetivo final es la disminución de calcio, relajación muscular, y la Viagra activa la guanina ciclasa. Como he dicho, la combinación ha demostrado superior. Vale. Cuando falla el tratamiento, ¿qué haremos? Inyección intracavernoso o el vacuum-peniana o el tratamiento oral o alprostadila local, pues revalorar al paciente y decidir otro modo de tratamiento invasivo, como por ejemplo la prótesis peniana.
Si aumenta la eficacia de la combinación, es una opción en pacientes con respuesta insuficiente al tratamiento oral y la escasa invasividad que hace que sea más atractiva que una cirugía. Y una actuación precoz en paciente no responde, hará más probable encontrar un tratamiento efectivo con evolución progresiva. Resumen, la disfunción eréctil es un marcador del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. La presencia de disfunción eréctil constituye una señal de alerta acerca de la posibilidad de que existen anomalias cardiovasculares preexistentes o silentes. Pues nada, muchas gracias. Y cualquier pregunta. No sé si preguntas en el chat. ¿Preguntas? Nada. ¿Ha sido bien todo? No, sí, muy bien. ¿Sí? Solo si ¿Alguna duda? tenéis algún tipo de circuito, por ejemplo, con cardiología para Vale. derivar pacientes a un poco o cómo funciona el circuito, vienen de primaria, Vale. vosotros. Sí, es una buena pregunta. Paciente de nuevo, puedes iniciar tratamiento oral. Mientras sepas qué tipo de paciente estás tratando y qué medicación estás tomando. Y si estás estable o no. Si es NIHA 1, puedes dar la Viagra directamente mientras que no está tomando nitratos y está la enfermedad cardiovascular estable. También está la gente de medicina de familia. Puedes empezar directamente. En algunos lugares del mundo, por curiosidad, empiezan en la farmacia. Dan Viagra sin receta. Turquía, por ejemplo, Marruecos, el famoso Egipto, empiezan así. Si vienes a un paciente complejo, que tú eres cardiólogo, no te atrevas a dar un tratamiento oral, pues derivamos directo. Porque si tú consideras que este paciente no puede tomar medicación oral por la causa que sea, que es infartado, que es reciente, que es inestable, que es, pues derivaron. Pero nosotros al grado 3 de NIHA no haremos la prótesis, no haremos cirugía, haremos al grado 1, al grado 2. ¿Por qué? Porque olvidamos que estamos tratando a un paciente pluripatológico. A lo mejor está NIHA 3 estable de la forma de su enfermedad cardiovascular, pero que se va a tener una relación ya no es estable. Entonces, la valoración tiene que ser más o menos, es una opinión personal, eso no es el servicio, es una opinión personal. Pero sí, ustedes pueden empezar la vida. No hace falta derivarlo a urología. Que sea en medicina de familia, internista, residente de 4 o 5 años, mientras que tú sabes indicaciones, contraindicaciones y el paciente puede tomar, insisto, tienes que ver la lista de medicación del paciente. ¿Vale? Si toma nitrato, por favor, no lo da. Más preguntas.